Hola, soy Agapito Maestre y hablo para Res Hispánica. Me gustaría presentarles hoy a un filósofo español que ha tenido una amplia repercusión en Norteamérica. Es otra manera de hablar de la españolidad, la hispanidad de Estados Unidos. Es verdad que España siempre estuvo presente en Nueva Inglaterra. Es más, es imposible entender la independencia de las 13 colonias británicas sin la presencia de los españoles. Es verdad que la segunda gran cultura de los Estados Unidos es española. Es verdad que eso ha sido reconocido por los grandes de la cultura norteamericana, pero a veces se olvidan también que ha habido un pensador, un gran filósofo español que nunca abandonó su nacionalidad, que escribió en inglés, que fue profesor en Harvard, que tiene una inmensa obra sin la cual no se pueden conocer las tradiciones de pensamiento norteamericano. Me refiero al madrileño Jorge Santayana. Santayana fue bautizado en la iglesia, una iglesia barroca de Madrid, en la calle San Leonardo. Nunca, como he dicho, renunció a su nacionalidad española. Cuando dejó de ser profesor en Harvard, vivió en España, vivió en Ávila, en Madrid, pero sobre todo en Roma. Pero más allá de la peripecia personal de Jorge Santayana, nos interesa resaltar algunas de sus grandes obras sin las cuales Norteamérica no se entendería hoy, culturalmente hablando. Quizá el gran libro de Santayana, la gran novela de Santayana, el último puritano, una obra que no se le concedió el premio Pulitzer, naturalmente porque no tenía el pasaporte norteamericano, tenía nacionalidad española, es una de las grandes obras sin las cuales, sin ella, no se puede entender el paso del mundo aristocrático al mundo democrático. El paso de, diríamos, una Nueva Inglaterra o unos Estados Unidos que nos muestra un Estados Unidos con una sociedad aristocrática donde se pasa a una sociedad democrática. Esta obra es fundamental, sigue siendo fundamental en la historia de la cultura. Naturalmente, Jorge Santayana, digo naturalmente porque mucha gente no lo sabe, pero algunos sí lo sabemos y por eso lo decimos con cierta naturalidad. Uno de los grandes poetas norteamericanos, Eliot, tampoco se puede entender sin la influencia que tuvo Jorge Santayana en su obra. No solo porque fue alumno de Jorge Santayana en Harvard, alguien para el cual la religión, especialmente el catolicismo, era una poesía en la que creer, según decía Eliot, siguiendo a Jorge Santayana, sino también por el estilo de los propios sonetos que escribió, de la gran poesía que escribió Jorge Santayana. Esta sería otra obra importante, importantísima, para mostrar la presencia de un español que entiende, o de un mundo con una mentalidad hispánica, que escribe en inglés en Norteamérica. Hay también textos muy importantes de Jorge Santayana para entender el pensamiento norteamericano, especialmente un texto de la tradición gentil en la filosofía americana del año 1911, y otro texto también muy importante que se refiere al carácter de los norteamericanos, se llama Carácter y Opinión de Estados Unidos, que creo que ese texto de los años 20 sigue siendo muy importante para entender la evolución de Estados Unidos y para entender la historia de la filosofía norteamericana. De hecho, este texto ha sido recientemente, ha tenido muchas ediciones estos dos textos en la obra de Jorge Santayana. En fin, sencillamente quería hoy recordarles la presencia de un español que escribió en inglés, que no renunció jamás a la cultura norteamericana ni tampoco a su cultura española. Darles algunas pinceladas porque también con la historia de la cultura, con la historia del pensamiento, con la historia de la filosofía, podemos conocer la historia de un país, en este caso Estados Unidos. Muchas gracias.